Bienvenidos a Sin Entender, un podcast de The Origin Production House en donde analizamos películas desde una cosmovisión bíblica. Sin entender, no tragues entero. Mi nombre es Jonathan Gutiérrez y hoy estaremos analizando la película del Joker, que está en tendencia en este momento con muchas opiniones encontradas entre si es buena, si es mala. Ah, yo creo que durante este podcast va a haber mucho spoiler acerca de esta película. Entonces ya están todos advertidos para que luego no nos acusen de nada raro. Entonces, hoy vamos a estar acompañados de Judith y Yalian. Y como les dije, vamos a estar analizando esta película del Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix. No vamos a analizar solamente la segunda parte, sino también la primera, porque pues es como analizarla en un todo, en un solo, como si fuera una sola película. Y lo primero que queremos empezar analizando es la evolución del Joker a nivel cinematográfico, o sea, cómo ha sido el contraste de esta nueva versión del Joker comparada con las otras versiones de Tim Burton, con la versión de Christopher Nolan y, y también dando nuestra opinión a ver si creemos que ha sido mejor, si ha aportado, si no ha aportado, qué es lo que ustedes piensan acerca de esta evolución. Yo voy a decir que definitivamente mi Joker favorito es el de Christopher Nolan, adelantándome a todo lo que vayamos a decir. Sí, concuerdo. Pero sí, podemos analizar en orden cronológico tal vez que Sí. creo que el primero es del de Tim Burton, ¿cierto? Sí, o sea, han habido mucho. Esta nueva versión del Joker es una versión totalmente diferente a las otras versiones que hemos podido ver acerca del Joker, ¿no? El Joker siempre ha sido uno de los villanos en el mundo de Batman, uno de los villanos más fuertes, ¿no? Ha sido el villano que ha tenido más protagonismo y el más difícil de vencer para Batman, ¿no? Total. Y nunca ha sido importante o relevante para la historia el origen de Joker, ¿no? Si vemos en cuanto a la versión de Tim Burton con Jack Nicholson, era un personaje de la mafia que siempre fue malo. Siempre, desde el principio lo pintaron como una persona mala, ambiciosa y que sufre un accidente, ¿no? Cae dentro de unos químicos en una fábrica y se le vuelve el pelo verde y queda con una sonrisa permanente, ¿no? Pero no fue que a raíz de ese accidente se volvió malo, no, siempre fue un personaje malo, ¿no? Y lo mismo podemos ver en el de Christopher Nolan, ¿no? Que el Joker siempre da una explicación de por qué tiene una sonrisa, una cicatriz en la sonrisa, ¿no? Pero esa explicación siempre es diferente dependiendo de a quién se la cuente, ¿no? Dándonos a entender de que en sí el origen del Joker no es importante, ¿no? Sino más bien lo que el Joker representa en la actualidad, en la historia, ¿no? Sí, es interesante porque las anteriores adaptaciones nunca se preocuparon por, como dice Jonathan, mostrar el origen. Siempre lo trataron como una persona que era mala, como una persona loca y que sus acciones están justificadas, no están justificadas. ¿Están justificadas o no están justificadas? Sí, o sea, Sí. no se justifican por el pasado, eso es lo que tratas de Exacto. decir. Entonces es muy interesante ver ahora cómo esta película sí nos muestra un origen del por qué el Joker es así como actúa, por qué es el villano de la historia. Y es muy interesante porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un fenómeno últimamente en el cine, en los medios de entretenimiento, en las series, de mostrarnos el punto de vista del villano, su origen, sus raíces, el por qué es así. Nos muestran que un villano no nace, sino que se hace, que la sociedad, los problemas lo obligan a ser villano, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante que esto es un fenómeno que está de mucha tendencia y que pues los jóvenes sobre todo están muy interesados en ver este tipo de historias. Porque claro, ya no solamente se trata de un héroe que es bueno y un villano que es malo,
sino que en esta sociedad en la que vivimos, en la que ya hay una ambigüedad moral, se trata de mostrar los grises en la historia. Entonces, aquí vemos la gran diferencia entre este último Joker con los anteriores, ¿no? Sí. Y yo no creo que haya problema en mostrar el origen de los personajes, pero todos tienen una historia, tanto los personajes de las películas como nosotros en la vida real, todos tienen un pasado, todos tienen una historia. Los héroes en todas las películas de superhéroes y bueno, los personajes protagonistas también suelen tener historias románticas y se dan cuenta todos los superhéroes y héroes no tienen papás, la mayoría no tienen papás o los pierde o se los matan. En el caso del Joker, Batman pierde a sus papás frente a sus ojos, los asesinan frente a sus ojos. Entonces los héroes también tienen situaciones muy traumáticas, pero su elección a futuro no es quedarse con ese trauma, sino los convierte en lo que son, en héroes. Entonces, pues así como por citar otro superhéroe, Spider-Man pasa por cosas muy malas, de verdad, muy malas, y ve morir a personas también que ama. En la primera película en la que hace, ¿cómo se llama la primera película de Spider-Man? El asombroso es el de... Bueno, en la que De Tobey actúa Maguire. Tobey Maguire, esa película. En esa, creo que es en la película que más se profundiza como el lado triste y duro que pasa Peter Parker. Y tú nunca lo ves, solo como en una película tú lo ves como sucumbir un poquito, pero él siempre permanece Firme. firme en sus valores. Entonces, como que el origen no necesariamente te tienen que volver un villano. O sea, no vivir cosas traumáticas no necesariamente justifica, como tú decías, el hecho de volverse malos. En la segunda película del Joker, en la que, ¿cómo se llama? La con Harley Quinn. Esta Harley, ella es rica y su papá es doctor y ella como que realmente no sufrió nada demasiado traumático como para ella volverse una loca. Ella simplemente está mal de la cabeza y por alguna razón le atrae mucho el chico malo del Joker. Entonces, eso es una tendencia. De Entonces, hecho, sí. en la película nunca profundizan realmente en el trasfondo de Harley Quinn o qué fue lo que pasó con ella ni nada. Pero lo realmente importante es lo que tú estabas mencionando, ¿no? Que la mayoría de los superhéroes en las películas, en los cómics, siempre han pasado por un evento traumático que de alguna forma también los Impulsa. inspiró o los impulsó a convertirse en lo que fueron, ¿no? A luchar Al por la igual, justicia. exacto, a luchar porque se haga la justicia. Referencia En adicional. cambio, pasa lo mismo con los villanos. Ah. Los villanos siempre han tenido esa misma experiencia traumática, esos mismos problemas, esas mismas injusticias, pero su respuesta hacia esos problemas, hacia esas injusticias, han sido totalmente diferentes. Y eso es lo tradicional de los cómics, ¿no? Eso es lo tradicional de las historias, no solamente en las historias de superhéroes, ¿no? Casi cualquier historia, el héroe o el protagonista de la historia siempre va a tener que pasar por un evento difícil, por una circunstancia difícil que detone a la historia a empezar a moverse, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es el problema con esta versión del Joker, según nuestra perspectiva y según el análisis que nosotros hacemos? Y es de alguna forma la romantización de la maldad, ¿no? En el sentido en el que ya no están en iguales condiciones, sino que no solamente se presenta al Joker con su pasado y con su origen, que fue duro, que fue traumático, y se dice, bueno, a pesar de esto, tenemos un Batman que a pesar de todos sus traumas decidió luchar por la justicia. En cambio tenemos este villano que decidió hacer todo lo contrario, no por la justicia, sino por la venganza, ¿no? Entonces yo pienso que esas son las características que definen a un héroe o que distinguen a un héroe de un villano. Uno es la justicia y el otro es la venganza, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta película de Joker es que se quiere de alguna forma justificar que el Joker no es tan malo. El Joker realmente es una persona a la cual hay que admirar porque de alguna forma está luchando en contra de las injusticias y está buscando algo que hoy en día se usa mucho y es la justicia social, ¿no? Es
que justicia social la podríamos definir más que todo como venganza, ¿no? Es como decir, pasó esto en un pasado, entonces ahora me tienen que retribuir. Cualquier persona tiene que pagar, no importa si eres culpable o no, simplemente por ser blanco, simplemente por ser rico, Mm, simplemente por ser de tal barrio, de tal sociedad, de tal país. Entonces tienes que restituir algo mm, sin importar si fuiste tú el que cometiste el error o no, ¿no? Ese es el tipo de justicia que se está hablando en estas películas del Joker, en tanto en la uno como en la 2 y, y que de alguna forma está normalizando o romantizando lo que es la maldad, ¿no? mm, Sí, incluso desde la primera parte podemos ver que la cinematografía que se usa para representar la historia de este personaje es muy atrapante. Los colores que se usan, la luz, cómo usan el los arte, el ángulos, el diseño de arte, el diseño de producción. producción, es de una manera que visualmente te atrapa. Ujú. Y eso nunca lo habíamos visto en una historia de un villano. Un villano siempre lo muestran tenebroso, oscuro, pero hablando de la romantización de la maldad, incluso desde la cinematografía, se está viendo Sí. cómo se está romantizando desde la primera parte. Ahora en esta segunda parte, pienso que también el hecho de que la película haya usado el musical para romantizar ciertas partes, Mm, también nos muestra esto, que la maldad está siendo normalizada, mm, romantizada por medio de la música. mm. Entonces es una herramienta que este arte, como el cine, está usando para mostrarnos de otra faceta la maldad. Mm. Entonces, Sí, yo quería agregar, esto es una tendencia. Pues yo que soy bastante fan de la literatura y de la escritura y todo esto, he visto mucho en tendencia últimamente que a las chicas les gusta mucho el chico malo de la película o del libro o de las series, porque es más valiente, más atrevido, entonces el chico bondadoso y buena gente, el que se porta bien, no es tan atractivo para ellas, ya sea por Sí. su osadía o porque es más cool. Entonces, este sentimiento de que él es más atractivo porque es malo se ve reforzado en este tipo de historias como en la del Joker, en la que por lo menos Harley Quinn lo ve súper atractivo solamente porque es capaz de exteriorizar y de vengarse y todo esto, y refleja algo que hay dentro de ella, y bueno, hay dentro de todos, entre comillas. Entonces ella se siente atraída por él y como que le da valentía a hacer cosas que ella tampoco haría en otros contextos si no lo tuviera él. Entonces, para dar un ejemplo de que eso no solo pasa en esta película, hay una serie que se llama, tiene una grosería, entonces no voy a mencionar la grosería y está en inglés, entonces perdón la pronunciación, se llama The End of the grosería word. Y es de dos adolescentes que uno le gusta asesinar gente y en la otra, no me acuerdo si también, pero también está toda trastornada y los dos terminan siendo fugitivos de la ley y haciendo un montón de cosas malas, robando y no sé, como que en esta tendencia está mucho la frase, no sé si la habrán escuchado ustedes o pues los que nos ven, de que el héroe me daría a mí por salvar al mundo, pero el villano haría arder el mundo por mí, como que quemaría el mundo por tenerme a mí. Entonces, claro, eso suena muy romántico y todo lo que sea, pero qué tan moralmente correcto está eso y qué estamos impregnando en la cabeza de las niñas, de la juventud de hoy en día, Mm. de tienes que optar por tu opción romántica por una persona que quemaría el mundo por ti en vez de buscar un bien mayor. Entonces, estamos metiendo en la cabeza a las personas que la mejor opción romántica es el malote, el que más veas malo de tu clase, el más rudo de tu clase, el más grosero, el que se burla de los demás. Entonces, creo que es muy peligroso seguir esta tendencia y más romantizarlo con un musical, como decía Yalian, con un personaje que está tan obsesionado como Harley Quinn de él. Entonces, sí, quería como sí, y no mencionar eso. solamente las chicas, o sea, también lo Mm. vemos, o sea, en sí la figura del antihéroe, Sí. que ha influido mucho en los jóvenes, como mencionaba Mm, al principio. Y veo que esta es una manera de que los jóvenes se refugien en este tipo de figuras, en el que, como mencionaba, no hay una objetividad moral, en el que ujú. pueden refugiarse en este tipo de personajes, en el que se pueden sentir Validados. identificados, validados.
en el que básicamente no hay una responsabilidad moral, ¿no? Ujú. Entonces, claro, este tipo de figuras está siendo muy de moda y el Joker es como la representación de esto mismo, ¿no? Sí, este fenómeno realmente nosotros lo podemos ver creciendo en nuestras sociedades, ¿no? Por lo menos aquí en Colombia lo podemos ver con la narcocultura, ¿no? O sea, hoy la gente de los barrios, de las comunas marginales, ¿cuál es su modelo a seguir? Su modelo a seguir es el narco, es el pandillero, es, no sé, ese es el símbolo del éxito, ¿no? Ya estas personas tienen una mentalidad, no, sin tratar de generalizar, pero en su gran mayoría de ya no quiero estudiar, ya no quiero ser un emprendedor, ya no sueño con ser un artista, un futbolista, sino con ser el capo. ¿Por qué? Porque el capo tiene las mujeres, tiene el dinero, todo el mundo lo respeta y va en contra de la ley, hace lo que él Ujú. quiere, él dicta su propia ley, ¿no? Y esto lo podemos ver afirmado y alimentado también por el arte, ¿no? La Exacto. música rap, la música urbana, el hip hop, el reggaetón, apoya esta filosofía. También películas como 50 sombras de Grey, Mm. como Rápidos y Furiosos, como todas estas películas que están tratando por vender, tratar de salir de la caja en la que supuestamente se está. Y si ya no vamos a hablar de los héroes, vamos a hablar ahora un poco de los villanos, pero se está hablando acerca de los villanos de una forma casi como idealista, ¿no? Porque Colombia se lo categoriza como o el país de los narcos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de con nuestras De dar producciones esa publicidad. exacto, exaltar el narcotráfico para que la gente nos vea como eso, que somos narcotraficantes. Entonces la gente quiere ser como Pablo Escobar, la gente quiere ser como estos capos famosos, ¿no? Y eso obviamente está trayendo los resultados que nosotros estamos viendo hoy en día en nuestras sociedades, ¿no? Estamos Mm. viendo más delincuencia, más jóvenes abandonando los estudios, más jóvenes abandonando la familia, tratando de perseguir ese sueño de ser capos, de ser narcotraficantes, de ser malos, ¿no? Porque realmente hoy en día pareciera que ser bueno ya no paga. Ujú. Todo el mundo se queja de la maldad, todo el mundo se queja del crimen, todo el mundo se queja de las injusticias, pero no apoya con su forma de ser y con su forma de pensar Un cambio. a un cambio y no Mm. apoya lo que es a la bondad, la Mm. moralidad, el exaltar los valores, ¿no? Eso como que nos han empezado a vender esta idea a través de los medios de comunicación, del arte, del entretenimiento, que eso ya es un tema de la antigüedad, Mm. ¿cierto? Que eso ya pasó de moda, ¿no? Y nos están metiendo ah, una nueva forma de Filosofía. pensar, y ese es nuestro siguiente punto a tocar, y es la victimización, ¿no? O sea, ya estamos diciendo todo eso de la moralidad no tiene sentido. Eso de la moralidad que va atrás. Ya tú no tienes por qué hacerte responsable por tus errores. Ya no tienes que vivir una vida correcta para poder funcionar bien en una sociedad correcta. No. Ujú. Eso ya se cambió por la mentalidad de que tú eres víctima. Y todos nosotros podemos ser víctima de algo. No importa si eres blanco, negro, rico, pobre, hombre, mujer, no importa lo que seas, siempre puedes encontrar una forma en la cual hacerte víctima, ¿no? Mm. Y eso es muy fácil, ¿no? Victimizarse, ¿no? Y Todos lo podemos. vemos en el Joker, claramente, ¿no? No Mm. se está, en ninguna parte la película está tratando de generar responsabilidad sobre las actitudes de Arthur Fleck, sino que simplemente lo está victimizando para que el público empatice con el Joker de alguna forma y pueda justificar un poco el por qué él hace eso, ¿no? Mm. Y debido a esa ideologización de la película, es que hay muchos fallas argumentales dentro del guión, muchos huecos dentro de la historia, ¿no? Que Mm. vamos a estar hablando más adelante. Pero en este punto quiero que profundicemos un poquito más qué es La lo que ustedes piensan victimización. en cuanto a la victimización y cómo esta película está apoyando a que la gente siga creyendo esa idea de que soy víctima de la sociedad y de por sí no hay nada malo en mí, no hay ninguna responsabilidad que yo tenga que tomar, sino que la sociedad y la estructura patriarcal, capitalista, opresora en la que yo estoy, me obligó a mí a actuar de la forma en la que actúo, me obligó a mí a robar, me obligó a mí a matar, me obligó a Mm. mí a hacer tal cosa y me eximo y me justifico de las responsabilidades que Ujú. yo tengo en la vida. Sí, esto pues parte de la frase que mencionaba al principio, ¿no? Que un villano no nace, sino que Se se hace. hace. Y esta película del Joker es una muestra de esto, de cómo él ha sido víctima del sistema. O sea, si vemos,
no hay en sí un antagonista, un villano dentro de la película del Joker. El villano podría ser el sistema, que está personalizado en hombres blancos. Es muy curioso porque si te das cuenta a lo largo de la película, todos los que oprimen a Arthur Fleck son hombres blancos y adinerados. Entonces, y esto es una representación del sistema capitalista, ¿no? Y yo creo que muchos jóvenes se pueden sentir identificados con ese tipo de mensaje. ¿Qué es lo que les incultan en el colegio, en las universidades, incluso en las familias? De que es el Estado el culpable, que es el capitalismo el culpable, de que yo no progreso, yo no obtengo un buen salario, no estoy cumpliendo mis sueños, no es porque yo sea perezoso, no es porque yo no sea capaz, que no sea emprendedor, que no sea fuerte, sino porque es culpa del sistema que no me deja progresar. Y el resultado de ese pensamiento y de esa victimización es que no puedas lograr nada, porque Exacto. siempre te quedas en el estado de víctima y no puedes realmente desarrollar el potencial que tú tienes para la Exacto. vida. Y la película cae en muchas incongruencias porque trata de forzar que todo el sistema es culpable para justificar las acciones del Joker. ¿Y por qué digo que cae en incongruencias? Porque cae en cierta ficción que no es real, que demostrar a todo el sistema como malo. Toda la gente es mala contra el Joker, todos los tratan mal, todos se burlan de él. Entonces siento que fuerza mucho esta tesis de mostrar el sistema como el culpable. Y lo mismo con los seguidores del Joker, o sea, no hay una dualidad en ellos, son literal malos, horriblemente malos, ciegos en su forma de pensar y ya. O sea, no hay una construcción de esos personajes realmente verosímil. Sí, Exacto. no tiene sentido ni que lo sigan porque pues un estallido social de esa magnitud como la que se muestra en la película por lo general tiene que ver con algo realmente social, ¿verdad? Como cometieron un feminicidio o un policía mató o sea, no sé, tiene que ser algo como social, pero la primera vez que se mostraron personas con máscaras en las calles, Arthur mató a 2 personas en un metro. O sea, ricos completamente no eran. Si trabajaban en Wall Street, no sé qué hacían ahí en el metro, pero estaban acosando a una mujer y él no hizo nada. Si hubiera sido porque estaba defendiéndola, pero es que ni siquiera la defendió. Entonces no es el mejor símbolo para un estallido social y aún así lo fue. Entonces ahí hay pues la primera incongruencia que yo digo como una persona como él, que no le interesó para nada salvar a una mujer que estaba siendo literalmente acosada en un lugar público, que tampoco le interesaba el estrato social de esas personas, simplemente se defendió y de una manera muy cruel. Obviamente no, eso no está justificado de que fue en defensa propia porque tampoco fue así, pero no, una persona como él no debió generar un estallido social y la gente simplemente lo usó como excusa, como símbolo para explotar. Entonces, pero es que si vemos eso en la realidad de nuestras sociedades, eso es lo que eso sucede. pasa, sí. Eso es lo que sucede. Tomemos, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos justo en esa época que se estrenó la primera película de Joker, que es todo lo que sucedió con Black Lives Matter, ¿no? Simplemente agarraron un hecho aislado que ni siquiera fueron capaces de realmente investigar, realmente saber qué fue lo que pasó. Agarraron la versión que más les convino para desatar unas revueltas allá con este mismo sentido, ¿no? El sentido de la victimización, y eso se ve muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos este fenómeno es más complicado aún, ¿no? Porque en Estados Unidos por muchos años sí hubo racismo real, ¿no? Entonces el pueblo norteamericano tiene un gran sentido de culpa por su pasado y su historia de esclavitud y de racismo, pero hoy en día muchos lobbies, muchos movimientos políticos están usando esas divisiones para victimizar a la comunidad, para manipularlas para poder usarlos, ¿no? Y decirles tú eres la víctima, ¿cierto? Y si un policía te detiene porque eres negro, no porque estás haciendo algo malo.
no porque así seas inocente, él te va a encontrar algo malo. O sea, siempre Ujú, tratan de meter esa victimización y de que no hay forma de que tú salgas de eso. ujú, No hay nada que tú puedas hacer para salir y romper esta opresión del ujú. sistema. Lo único que tienes que hacer es Revelarte. votar por mí. Ah, bueno. Ah, bueno, Básicamente es claro. eso. O sea, Ujú, hacer una protesta porque ¿qué era lo que estaba pasando? En esa época, los republicanos con Donald Trump estaban en la presidencia, ¿no? Y Mm, todo esto se desató de parte de los demócratas para poder otra vez tomar el poder. Y cuando otra vez están ahora en el poder con Joe Biden, ¿qué pasó con Black Lives Matter? mm, Todos silenciados, no pasa ya más nada, porque mm, simplemente es una manipulación política para decir, tú eres una víctima, no puedes hacer nada por ti mismo, me ujú. necesitas a mí, yo soy el partido político salvador que te va a sacar de tu miseria. O el movimiento ideológico que te va a entender, te va a Ujú. validar, por fin te va a ser visto, que era algo que decía yo que él decía el Guasón en esta versión de Joaquín Phoenix, perdón la pronunciación. Él siempre decía eso, como por fin soy visto. Y la filosofía de soy víctima te hace tener esa necesidad, como que, ay, no, yo sufro tanto y nadie me entiende. Entonces, cuando tú piensas, nadie me entiende, y por fin llega una ideología, un partido político o un manipulador a decirte, oye, yo sí te entiendo, que perteneces que a este lugar. perteneces a esta ideología, entonces aquí vas a sentirte protegido, entonces te vuelve en una persona muy vulnerable, muy manipulable, y tú nunca te vas a dar cuenta de esto porque te hacen ver que te están salvando, cuando te Sí. están encerrando más Ujú, en un ciclo de esclavitud del que no vas a salir y en el que pierdes totalmente tu individualidad y tu libertad para salir de ahí, porque ahora te vuelves dependiente de esa ideología, de ese partido político, ujú. porque ya tú por ti mismo no puedes hacer nada hasta que papi Estado te dé todo lo que necesites, Mm. hasta que papá Estado te dé todos los subsidios que necesites, hasta que tal partido político o tal ideología te defienda de todos los bullies. O sea, como que tú por ti solo no puedes hacer ya más nada. Tú eres víctima y no importa si eres una persona individual, con ese papel te quedas para toda tu vida y te vas a morir con ese papel. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar de ser negro, por Claro. ejemplo. Entonces, como no puedes dejar de ser negro, no puedes dejar de ser víctima y el mundo entero te va a odiar por eso, entonces vas a necesitar estas ideologías para vivir y estos partidos políticos para como subsistir, como para sobrevivir. Sí. Es muy triste. Y lo triste, creo que lo más triste, como tú mencionabas, es cómo manipulan a estas víctimas, ¿no? De la sociedad. El simple hecho de todos los escándalos que hay de Black Lives Matter, Mm, todos los escándalos de corrupción, de la plata que ellos han mm, recaudado y cómo muchas de las, por ejemplo, el último caso famoso, una de las fundadoras compró una mansión para ella misma con todos los millones de dólares que ella recaudaba de todas las víctimas de su séquito, de su nueva familia, ¿no? Entonces es ver cómo estos colectivos realmente no les importas, Mm. realmente no quieren lo mejor para no quieren lo ti. mejor para ti, quieren sacarte plata, quieren es Mm, Obtener poder. poder. obtener poder, exacto. Entonces es muy triste cómo una persona que no tiene una identidad clara, que se cree víctima, es tan fácilmente manipulable. Ujú, Sí, y esto que pasó con Black Lives Matter, ellos en su primer año, ellos recaudaron 80 millones de dólares. Eso está publicado en los impuestos que ellos tienen que pagar, ¿no? Está publicado que ellos recaudaron 80 millones de dólares en donaciones. Y supuestamente todo este movimiento se originó por George Floyd, ujú, que lo asesinaron. ¿Cuánto unos de ese policías. dinero fue para la familia de George Floyd? Ni un solo dólar. Mm, Entonces, ¿ellas qué hicieron? Estas mujeres que organizaron este movimiento Black Lives Matter, ellas empezaron a contratar a sus familiares. Por decirte, mi papá, él va a ser el jefe de seguridad, 5 millones de sueldo para él. Este va a ser de dólares, no son pesos, son dólares, ¿no? Este va a ser el de los medios, entonces, y es mi tío. Y se empezaron a repartir todo el dinero de las donaciones, los 80 mm. millones de dólares en la familia, o sea, todo quedó entre ellos. Y entonces, ¿dónde sale realmente la lucha por las personas, no? O sea, yo creo que nosotros ya tenemos que despertar como sociedad y darnos cuenta que estas organizaciones, que los gobiernos, que el Estado no está preocupado por tu bienestar. El Estado está
más interesado en que tú sigas en la posición en la que estás, porque siempre que tú sigas en la posición en la que estás vas a necesitar del Estado, Ujú, porque el Estado no quiere desaparecer. El Estado cada vez quiere ser más grande y usan este tipo de organizaciones porque todos estos lobbies de ideologías lo que hacen es apoyar un movimiento político. ¿De dónde creen que salieron todas las donaciones para Black Lives Matter? Todos son donaciones y empresarios que les conviene que mm, este tipo de Ujú. políticas sigan progresando, ¿no? Y, y esto va totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice acerca mm, de quiénes somos, ¿no? La Biblia dice que cada uno de nosotros somos individuos creados a la imagen y semejanza de Dios con el potencial para prosperar. Dios mm, nos creó y nos dijo multiplíquense, fructifíquense y prosperen, ¿no? Ese fue la orden de Dios, ¿no? Él no dijo, ay, pobrecitos ustedes que son tan indefensos, necesitan la ayuda. No. Y esa es la mentalidad que nosotros mm, tenemos que cambiar. Una verdadera transformación nunca ha venido por las masas. ujú, Siempre ha venido por individuos que realmente están interesados en las verdaderas problemáticas, no en sacar su beneficio. Tomemos, por ejemplo, a Martin Luther King. Él no estaba buscando una posición política, él estaba buscando realmente ayudar a sus compatriotas y a las personas de su misma raza, no fomentando el odio, sino fomentando el amor, fomentando el respeto entre los unos y los otros, y realmente la transformación que él hizo en Estados Unidos, él junto a Malcolm X y otras personas de contemporáneos a Martin Luther King, realmente dieron pasos en contra del racismo, pero estos movimientos de hoy en día lo único que están tratando de hacer es saca sacar plata. provecho de ti. Y nosotros tenemos que entender eso. Mm, Realmente es hora de que nosotros como latinos entendamos que yo tengo todo lo necesario dado por Dios para poder prosperar. Lo único que necesito es disciplina. No mm, digo que las cosas sean fáciles. No es fácil. No es fácil muchas veces emprender en nuestros países. No es fácil muchas veces salir adelante, pero es posible. ujú, Es posible con la determinación, con la dedicación y trabajando duro, trabajando fuerte, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos inculcarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a las futuras generaciones, mm, y es el fortalecimiento del carácter interno, porque el carácter interno, un buen carácter interno, te va a dar un buen fruto para la vida, ¿no? mm, Y esto me hace recuerdo también a todo lo que pasó, ¿no? Eso no se limitó solamente a Estados Unidos, ¿no? En esas fechas también hubo estallidos sociales en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador Acá y en aquí en Colombia. Colombia, ¿no? En el Líbano, en Bolivia, también, y justo en las fechas, o sea, justo el mismo año, por lo menos los dos países que acabo de mencionar, en el mismo año en el que se estrenó la película y con las máscaras puestas del Joker. O sea, no es coincidencia, no es como, ay, preciso, justo con las máscaras puestas del Joker. Y yo no estoy diciendo que el Joker tuvo la culpa, porque no podemos culpar a una película de tantos estallidos sociales y tampoco es como que la película los obligó a tantas personas a salir y a salir disfrazadas, porque sería igual de ridículo como justificar lo que pasó en la película de que el Joker fue el líder social, ¿sí? Más bien, las personas buscan excusas en un símbolo cualquiera, ven en una persona representada toda su maldad, el que ya habita en su corazón, y ponerse esa máscara les da la valentía de hacer cosas crueles que antes tal vez no harían. Pues que Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que la industria del entretenimiento y los medios de comunicación ya están politizados. Hay ujú, personas detrás de esto que están sí, buscando intereses, y muchos de estos están buscando el cumplimiento de la Agenda 2030, 2030. ¿no? Y gran parte del objetivo era poner de izquierda a todo Sudamérica, ¿no? Lo Precisamente lograron. en todos estos países que hubo este estallido social, era porque tenían a gobiernos de centro Ujú. derecha o de derecha, ¿no? Entonces, ¿qué Mm, es lo que está pasando? O sea, ellos crean arte y entretenimiento que está influenciando la forma de mm, pensar de las personas. Lo mismo vemos ahora o podemos llegar a deducir lo que va a pasar con Blancanieves y su estreno. O sea, mm, todo esto es politizado. Esto no es por coincidencia. O sea, estas personas están usando estas películas para poder transmitir un mensaje e influenciar a los colectivos de cada uno de los países, ¿no? Ujú. Sí, hay que ser muy cuidadosos con lo que uno consume y con lo que uno crea,
Sí. porque de verdad pasaron cosas muy, muy malas, no solamente con estallidos sociales y personas haciendo disturbios con las máscaras del Joker, sino, bueno, ya yéndonos más atrás con Christopher Nolan, el Joker siempre fue un símbolo como de refugio para que la gente haga De cosas muy anarquía. malas, de anarquía, Ujú. como antes lo podría hacer el de Anonymous, el de V de Vendetta, que también, pues, con la excusa de buscar justicia social, también hacían un montón de cosas que eran ilegales y hackers y bueno, un montón de... Con la excusa precisamente de eso, de que tenemos que vengarnos de los que nos están haciendo daño, de los poderosos. Y toda esa dinámica de poder realmente está muy mal enseñada, porque te hacen creer que ahora por vengarte tienes el poder, pero para nada es así. O sea, te están haciendo creer que tienes poder, Ujú. pero no lo tienes. Lo perdiste por completo. Perdiste el poder sobre tus emociones, el poder sobre tu carácter, el poder sobre tu futuro, porque ahora tienes la ilusión de que estás controlando las cosas, pero no es control, es caos. Entonces sí, Pero también podemos ver que los fenómenos que pasaron anteriormente con el Joker de Heath Ledger, esos eran eventos aislados. aislados, Esto es algo claramente orquestado. orquestado, ¿no? Ujú. Porque claramente sucedió a nivel político Mm, y de pronto muchos dirán, no, esto es una teoría que conspiran, ¿no? conspiranoica Sí, porque, sí. pero es mucha casualidad, ¿no? Que preciso el año que sale esta película realmente esté sucediendo. O sea, ahí Mm, podemos deducir de que hay personas con intereses que están moviéndose tanto en la política como en los negocios, como en el arte, el entretenimiento y las comunicaciones, Ujú. ¿no? mm, Pero también me gustaría tocar el tema de las cárceles de Bukele. Cómo pueden haber opiniones encontradas, ¿no? Y no queremos profundizar demasiado en el aspecto político de lo que está sucediendo allá, con el estado de excepción y todas estas cosas. Muchas personas dirán que eso no es correcto y bueno, pero algo clave y algo importante es que la popularidad de Bukele en El Salvador ha ido para arriba. mm. A él ha batido récord histórico, creo que más del 75% de los votos para su reelección. O sea, eso nunca había pasado. La mayoría de los votos siempre quedan 45, 55, cosas así. Pero él ganó rotundamente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Eso era lo que estaba esperando el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño estaba siendo oprimido por la maldad, ¿no? Mm, Las Y maras. por las maras salvatruchas y por todas estas pandillas, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora con los organismos de derechos humanos? Parece que están más preocupados por los delincuentes que por los mismos salvadoreños, ¿no? Porque ahora están haciendo un escándalo y están pegando el grito al cielo que porque cómo pueden encerrar a los Están maras, cómo hacinados, pueden las condiciones en la quitarles cárcel, la comida. En nombre de los derechos derechos humanos, ¿no? humanos. Exacto. Ujú. Y Ujú. entonces lo que dice Bukele es, ¿y dónde estaban todos estos organismos cuando los salvadoreños estaban siendo asesinados? Cuando Salvador era el país más peligroso de todo el mundo y pasó a ser el país más seguro de toda Latinoamérica. Ujú. Entonces, vemos esta misma narrativa donde las personas que hacen el bien no son protegidas, no importan. Y es más bien las personas que están haciendo continuamente el mal son los que son protegidos, los que Ujú. son justificados, los que los tratan de pintar de Victimizados. víctimas, ¿no? Mm. Entonces, no sé, ustedes qué piensan acerca de este fenómeno y cómo se puede relacionar un poco con esta Pues está película. esa narrativa de que los malos están siendo justificados, están siendo victimizados, no solamente es algo que está pasando en El Salvador, incluso aquí mismo en Colombia lo Colombia. estamos viendo Sí. con nuestro presidente Petro. Mm, Vemos cómo ahora los malos, ¿verdad? Están siendo protegidos, están siendo guardados por el mismo gobierno para causar revueltas, para causar rebeliones. Y todo esto, claro, causa una lucha, porque ¿cómo así? Las personas que están haciendo el bien, las personas que están haciendo justicia, están haciendo las cosas correctas, no están siendo defendidas por el gobierno. Mm, Pero estas personas, los criminales. los criminales, sí están siendo protegidos por el Mm, gobierno. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y lo vemos en la película El Guasón, que esto causa más criminales, que esto causa más más maldad, maldad. más caos. mm, Entonces es un efecto que tarde o temprano va a causar que nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestros países
caigan en el completo caos. Sí, Si siempre, se sigue protegiendo, se claro. sigue promoviendo la maldad, ¿no? Sí, siempre que el malhechor se salga con la suya, el mensaje que va a dar a la sociedad es que ser criminal Paga. paga Paga. y vale la pena, ¿no? Y lo que pasa es que aquí, por lo menos aquí en Colombia, esto no son hechos aislados, es el sistema judicial de Colombia que está mal, ¿no? Mm, Hoy en día nosotros sabemos que si te roban el celular y atrapamos al ladrón, nunca va a ir a la cárcel. Lo máximo que le puedan hacer es lo van a golpear y lo dejan salir, ¿no? Lo mismo pasa con la corrupción. Hoy en día, un político puede robar miles de millones de pesos o incluso de dólares. paga una fianza. ¿Y qué pasa? Él no tiene ninguna clase de temor en que lo judicialicen y lo metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque lo van a meter a una cárcel con privilegios. Ujú. Pónganle 10 años y supuestamente por buena conducta saldrá a los 5 años y no tiene que devolver ni un solo peso. Mm, Entonces tú pagas 5 años de casa por cárcel o 5 años en una cárcel especial y vas a tener dinero de por vida con todo lo que te robaste. Entonces todos los políticos ya saben eso, vamos a entrar y robar y si me atrapan pues no pasa nada, pago unos cuantos años de cárcel mm, y ya se acaba. Lo que no pasa es en Singapur, uno de los países que ha venido a ser primermundista más rápido que cualquier otro país. En menos de 50 años pasó de la absoluta pobreza a ser uno de los países más ricos y allá se castiga la corrupción en los políticos con pena de muerte. mm, Entonces, ¿cuántos políticos corruptos crees que hay allá? No hay. porque tienen miedo. Exacto, porque ellos saben que una consecuencia dura va a evitar que más delincuentes y que la maldad se propaguen. Y es lo que está sucediendo en El Salvador. A mí este tema me parece súper importante porque sé que nuestro público, varios son cristianos y este tema siempre va a ser como en cuanto a la bondad de Dios y a la severidad de Dios. Siempre pareciera que fueran, ¿cómo se dice? Que ¿Contrarios? contrarios, opuestos, como que, pero una cosa no funciona sin la otra. Si Dios es bueno, Él no puede tolerar la Él es maldad. justo. Él Ujú. es justo. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser un Dios que tolera este tipo de cosas? Entonces, no me puedo sentir segura con Él. Y el temor de Dios es algo sano. O sea, el temor de Dios es bíblico. Hay que tenerle temor porque las cosas malas generan consecuencias malas, Sí. consecuencias terribles. Y pues ya yendo a esto, la filosofía de Batman y la filosofía del Joker nos muestran esto. Y nos damos cuenta que no es algo cristiano porque Batman se cree muy moralista con esto de no matar, pero con lo que acaba de decir JG, la justicia, cuando nosotros creamos nuestra propia moralidad y determinamos los estándares de lo que es bueno y malo a nuestra voluntad, obviamente vamos a ser imperfectos y la moralidad de Batman es imperfecta porque cuántas cosas hubiera él evitado si hubiera Frenado. matado Ujú. al Joker y con su reglita de que no lo va a matar, o sea, realmente la moralidad humana es muy imperfecta y Dios es el que debe ser ese estándar. Y la filosofía del Joker es esto del El caos. superhombre, el caos, pero esto de Nietzsche, y él lo dice en la película, en la primera película, en la de Heath Ledger, en la de Christopher Nolan, él dice que lo que no te mata te hace más raro. Y eso es una referencia a algo que decía Nietzsche de lo que no te mata te hace más fuerte. Y él habla de esto de que la moralidad, o sea, toda esta filosofía del superhombre y esto, es que la moralidad evoluciona junto con el hombre. Entonces el superhombre en su más alto estándar, en su momento máximo, él va a romper todas los estándares morales, él va a romper todas las leyes, Construir su va a propia construir moralidad. su propia Mm. moralidad porque la moralidad no es objetiva. Eso es lo que piensa Nietzsche y ya nos damos cuenta que las consecuencias de esto siempre van a ser caos. ¿Cuál es la diferencia entre este caos final que causa esta filosofía entre la primera película y la película de ahora de Joaquín Phoenix? Es que con Ledger uno dice, ok, este superhombre, seguir esta meta crea simplemente caos y eso está mal. Eso Ujú. está mal. Te queda clarísimo que eso está muy mal porque tú Y no... que de hecho no se puede, que ese tipo de mal va a ser vencido. El Ajá, mensaje final, si ustedes se Sí. dan cuenta de la El de Christopher película Nolan. sí. de Christopher Sí. Nolan, El Caballero de la Noche, al final el Guasón pierde. Él Ujú, pierde y Batman le demuestra que él no tenía razón, de que ujú. hay una moral objetiva
y que las personas están formadas de acuerdo a esa moral objetiva. Pero pierde ¿por qué? No pierde porque murió, Ajá. no pierde porque lo mataron, sino pierde porque la gente le demostró Que sí pueden de ser que buenos. no Ajá, iban a decidir ser igual que él. exacto. Que no se iban a dejar llevar por las Por la, cosas malas que les ajá, por la pasan, locura. por ser Eso. víctimas, que no se iban a dejar llevar porque, bueno, como me presionaste porque me llevaste a un dolor extremo, voy a ser malo. No, le demostraron que no, no todos son así. ¿Y qué pasa con la nueva película? Que desmintieron todo lo que la otra hizo. Entonces, la otra dice, no, sí, todo lo que te haga triste y te haga mal, entonces te hace malo. Entonces, ¿qué logra eso en la psiquis de muchos jóvenes o de todas las personas que de pronto crean que esta filosofía de Nietzsche, porque realmente hay muchos Ujú. seguidores que creen aún que toda esa filosofía es buena y vale la pena seguir todas esas ideas, es que como yo soy víctima, esto fue forzado, y entonces esta nueva moralidad la voy a construir yo. O sea, construí todo un sistema nuevo de moralidad que me conviene a mí, Mm, que me hace a mí ver como justificado ante la sociedad y ante mí mismo. Y esto simplemente hace como quitar la culpabilidad del pecado en nuestros corazones. Entonces, como yo ahora tengo un nuevo estándar moral en el que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque el mundo me hizo así, porque soy una víctima, porque lo hice en defensa propia, porque etcétera. Entonces, ahora ese estándar moral me justifica y ya no necesitamos entonces a Dios. Si tú eres víctima, tú culpas hasta a Dios de tus problemas y por eso hay mucha gente que dice como, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no tal? ¿Por qué no tal? Todos son culpables, hasta el mismo Dios. Y tú eres justificado. Entonces, Ujú. por eso es muy peligroso seguir esta filosofía, porque, claro, se borra completamente a Dios del mapa y Dios, cuando es un Dios justo, el único estándar firme, el único firme, la moralidad verdaderamente firme del mundo, lo volvemos como un no sirve para nada, yo voy a determinar absolutamente toda la moralidad y es muy peligroso, es muy peligroso. pa- Sí, de de- hecho, es interesante ver en esta segunda película, la de, o sea, Joker 2, que se estrenó este año, Ah, sí. 2024. Si vemos todas las acciones que hizo el Joker en la primera película, mató a su madre, asesinó a estos hombres en el metro, mató a un hombre en vivo y en directo, claramente merecía la pena de muerte sin ningún juicio. O sea, es claro que ese man estaba Es un rayado, peligro es para la un peligro sociedad. para la sociedad. Pero que nos trata de mostrar esta segunda parte de que hay humanidad en él, ¿no? De que hay una persona ahí adentro que merece ser tratada, lo que estamos hablando, de que este sistema moral, todo esto está siendo ambiguo, está siendo subjetivo mm. Mm, para justificar las acciones del malvado, ¿no? Pero también hay que tener un balance porque hay algo que difiere en lo que dijo Judith, es que sí, la moralidad y el sistema moral de Batman no es perfecto, pero eso no se ve reflejado en que no asesinó o debería haber asesinado al Joker, porque eso no es moralmente correcto ajá, tampoco, pues simplemente sí, asesinar a alguien porque yo, como individuo, creo considero. que es el malo de la película, entonces tengo que asesinarlo. Y Ujú. eso es un estándar moral de todos los superhéroes que hoy en día nos parece absurdo. Siempre decimos, ay, pero tan fácil si hubiera acabado la película si lo mataba de una vez. Pero eso es una moralidad de los superhéroes que se ha venido y es prácticamente lo único que los convierte en héroes. Lo único. A todos, a Mm, Superman, a todos los superhéroes los convierte en héroes el hecho de que tienen la oportunidad de matar al malo no lo hacen. y no lo hacen. ¿Por qué? Porque David, ellos David. saben que el poder de la vida y la muerte no está en sus manos y no les corresponde a ellos ser. Por eso la policía no puede, Matar. no, condenar. Ah, La policía no condena, es el sistema judicial el que condena, porque mm, si todo el poder cae sobre una persona, también es propenso a la Ujú. corrupción, ¿no? claro. Entonces es muy claro eso de entender de que así, bajo todos los ojos, como lo decía Yalian, el Joker pues merecía la pena de muerte, pero aún así merecía y tenía el derecho a un juicio justo. Mm, ¿Sí me va a entender? claro, No, la claro. solución no era, sí, matémoslo. No. Entonces hay que tener ese El balance balance, también porque claro. también podríamos escucharnos como, ay, no, cualquiera vamos a matar, porque eso también no corresponde, ¿no? Porque Sí. muchas veces lo que nosotros podemos llegar a percibir no está necesariamente sujeto a la realidad, ¿cierto? Mm, Pero ya cuando sacamos, como lo decía Judith, la moral, cuando creemos
Que no podemos. queremos construir nuestra propia moralidad, es ahí donde fracasamos, ¿no? Entonces ya el Sí, podcast se me nos disculpo está... ahí, yo no quería decir que yo puedo construir mi propia Claro, moral, pero yo quiero que maten para al Joker. aclarar ahí nomás. Sí. Pero entonces ya el podcast se nos está alargando un poco, entonces para ir finalizando, queríamos hablar un poquito acerca de la historia como tal. O sea, yo considero que esta película es muy ideologizada en ese sentido, de tratar de victimizar, de tratar de que la gente empatice con el Joker, tratando de crear el concepto en la sociedad de que ser malo no es culpa del individuo, sino es culpa de su entorno y es culpa de la sociedad. Ujú. Y por esa ideologización de la película hay demasiados huecos en la historia. Tanto en la primera como en la segunda parte. Exacto. Sobre todo en la primera, porque la segunda, literal, si no se la han visto, No se la no vean. pierdan el tiempo porque no aporta absolutamente nada a la película, pero hay demasiados huecos, sobre todo en la primera, ¿no? O sea, para mencionar algunas cosas, bueno, lo que ya mencionó Judy era muy conveniente, ¿no? Que las únicas personas que ayudaban al Joker o Arthur Fleck eran minorías. Sí, o sea, eso tiene que ser así porque si no, Negros, no un funciona. enano. Reinclusivos. Sí. Ujú. La otra cosa es, o sea, es un poco inverosímil de que supuestamente se desató toda esta revolución porque el Joker mató a 3 personas ricas. Y entonces era muerte a los ricos, muerte a los capitalistas, eso era lo que aparecía en los diarios. Pero ¿qué hacen 3 personas ricas de Wall Street en el metro de Gótica tan horrible, ¿no? O sea, si realmente son tan ricos, ¿qué hacen ahí, Que no? pidan un Uber. Exacto. ¿Qué otra cosa? La policía, cuando arresta al Joker en la primera película, ¿qué hace? Son muy bobos, ¿no? O sea, Joker está bailando ahí en las escaleras y los policías allá atrás Se no ven hacen así las nada. siluetitas todas chiquitas. Exacto. Y luego le dicen, ¡hey, Arthur! Y el otro sale a correr y el policía es tan tonto de sacar su pistola en un metro lleno de gente y disparar a la loca. Obviamente, un policía entrenado no haría eso, ¿no? Siempre tratando de retratar Ujú. la ineptitud de las personas, ¿no? Y, y cuando ya lo arrestan al final, o sea, la policía no podía irse por ninguna otra parte, tenía que pasar por en medio de todas las protestas y preciso iban a llegar a rescatar al Joker, o sea, un montón de cosas supremamente ahí Forzadas. forzadas para que la película se diera cuando el Joker va al programa de televisión a asesinar a las personas. Bueno, a confesar de que asesinó a 3 personas, todos se quedan así, oh, y siguen hablando con Y le él. siguen haciendo preguntas como Y- si fuera casual, Y así. ninguna persona de seguridad, ningún policía se acerca. Y incluso cuando mata a, ¿cómo es que llama? Bueno, al presentador del presentador. programa, Murray. todos se quedan ahí, la abuelita se queda ahí, nadie sale a correr, nadie hace nada. O sea, muy inverosímil la cosa. Y eso que ni entramos en la segunda, que es aún peor. O sea, Sí, Ujú. peor de cosas absurdas, ¿no? No sí, sé si yo no tiene algún sé, ejemplo. no sé si podemos dar spoiler de la segunda, podemos Sí. dar spoiler de la segunda, pero prácticamente, como fue tan forzado el papel víctima del Joker, primero, como dijimos en la parte así como más ideológica de este asunto, la victimización no te da poder, te lo quita. Y Joker siempre ha sido un personaje muy poderoso. Sí, de hecho, en todas las adaptaciones hemos visto Sí. que él quiere Es- gobernar El archivillano. sobre Ciudad Sobre- Gótica, quiere eso. tenerla a sus pies. Es Es muy inteligente. inteligente, organiza para el caos. Todos le para tienen abrir, ¿no? miedo, los villanos. Pero los- este Joker es Es Patético. absurdo, Es patético. patético, No tiene exacto. ninguna habilidad, no es No. inteligente, no es fuerte, no es nada. O sea, y No aparte, tiene ni siquiera. Los escritores tratan de mostrar a este personaje profundo con este origen que mencionamos, pero a la vez yo pienso que es un personaje que Plano. cae en ser muy plano, en caer en el papel solo de víctima. Sí. Y Y- cae en eso y no hay, de hecho, No hay manera de grises, no hay. Y no hay de- manera de sacarlo de ahí. Entonces, como Exacto. no hay manera de sacarlo de ahí que hicieron en la segunda película, lo mataron. Sí. ¿Por qué? Porque ese papel
del Joker, como ya lo venimos conociendo en los cómics, en las anteriores películas, para ser el super villano de Batman, para estar a la No. altura de ser el villano de Batman, este personaje ya no podía hacerlo, porque es patético. Ese personaje ya no había manera de De convertirlo convertirlo en el Joker que conocemos. Entonces, claro, tuvieron que matarlo, porque ¿qué Claro. se va a convertir ese Y, man en, y en alguien? ya hay teorías en internet que dicen de que él no es el Joker El realmente, que es hijo, el hijo o que es el man que mató a Arthur Fleck en la al prisión, final, porque sí. al final se hace unas cortadas en la cara como diciendo que él va a ser el Joker. Pero es Ay, yo igual, no vi eso. un final o una interpretación, y si esa es la verdadera intención del director, es una interpretación forzada para meter una historia ¿De qué? Ok. totalmente ideologizada. O ¿Y para sea, qué? O sea, no ¿cuál? tiene ningún sentido contar una historia para hacer creer de que un personaje tan patético como Arthur Fleck y esta versión de este Joker va realmente a inspirar al verdadero Joker a convertirse Ujú. en Joker. O sea, Exacto. no tiene nada que ver. También el hecho de que sea género musical verdaderamente no aporta nada a la trama. Era relleno. Totalmente Todas relleno, las canciones eran eran repetitivas y repetitivas decían lo y, mismo. y Ay, no. normalmente en este género musical se trata de que la música aporte a la historia, al Hace desarrollo de avanzar la trama, personajes. sí. Pienso que añadían música solo para ganar tiempo de la película, porque verdaderamente Porque no no pasa aporta, nada. no quita nada. De hecho, el personaje Harley Quinn, interpretada por Lady No Gaga, aporta nada. tampoco aporta nada. Mm. Simplemente para tener una figura femenina, ¿verdad? Que es muy interesante. Si vemos el origen de Harley Quinn, ella era la que estaba obsesionada Con con el guasón y él. el guasón lo trataba horrible, la manipulaba, pero ahora vemos al revés, Al ¿no? Ahora vemos el revés. hombre sumiso frente a ella y acá también se ve la increíble carga ideológica Sí. que tiene. Entonces es interesante y triste al mismo tiempo ver cómo es en nuestra actualidad toda la carga ideológica está dañando las historias, está dañando los personajes. Ujú, Pues esta película no tenía salvación de por sí, pero está pasando en ujú. general, ¿no? Sí. Que está dañando Que todo, está dañando todo. ujú, Disney se está tirando todas las historias que conocemos, todo. No son capaces de hacer algo nuevo, contenido nuevo, así como Satanás, que no es capaz de crear nada nuevo, sino solo corromper. ujú. Entonces estas ideologías hacen lo mismo, fuerzan muchísimo para que algo que ya funcionaba, para que funcione con su ideología, entonces lo tiran. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, su ideología Ujú. está dañada, entonces obviamente no va a funcionar. Sí. Sí, la verdad, yo siento que este Joker 2 no fue una pérdida de tiempo. Ay, sí. Realmente no Y de aportó dinero. nada. O sea, Devuélvanme mis 2 horas de vida. todo hubieras, a pesar de que Joker uno no fue lo mejor, pero así hubiera terminado bien. Mm, Pero esta literal no aporta nada, ninguno de los personajes, nada aporta nada a la historia. Entonces, pero más allá de eso, nuestra conclusión sería realmente animarlos a cada uno de los que nos está viendo a no caer en ese engaño, en esa mentira de la victimización. Las únicas personas que quieren verte víctima y las únicas personas que quieren mantenerte como víctima son las personas que se quieren aprovechar de ti, ujú, que no son lo suficientemente inteligentes, que no son lo suficientemente talentosas como para triunfar por sus propios méritos, sino que tienen que triunfar a costa de poner a los demás por debajo. ujú, Entonces no creas esa mentira de que eres víctima. La vida es difícil, la vida es dura, van a haber muchos golpes, van a haber muchos fracasos en tu vida, pero tú puedes desarrollar el mm, potencial y los dones que Dios te ha dado para poder triunfar y ser exitoso en la vida. No necesitas seguir viviendo con esa mentalidad de víctima y dependiendo de los demás. No tienes que seguir dependiendo de tus papás a los 30 años, no tienes que seguir dependiendo del Estado a tus 40, 50 años, no tienes mm, que buscar que nadie más resuelva tus problemas. mm, Tú tienes lo necesario en ti para poder triunfar en la vida, ¿no? Y mm, si en algún momento tú realmente te sientes sin fuerza, si en algún momento realmente tú te sientes en fracaso, en un callejón sin salida, recuerda que la única solución que nosotros tenemos en la vida es mirar a Dios. mm, Dios es el único que realmente puede darnos la solución y la esperanza que nos hace falta en la vida. mm, Entonces tenemos que tener muy claro esto, tenemos que poder realmente entender eso, que, que somos creación de Dios.
y que el único que tiene el poder y el único que tiene la, la solución real para nuestras vidas es Dios. Y volteemos a ver a Dios. No volteemos a ver a ningún hombre, no volteemos a ver que nuestra ayuda y que nuestra dependencia no venga del Estado, no venga de ningún hombre, sino que venga de Dios, realmente. Entonces no sé si tienen algo más para decir para Pero me cerrar. gustaría agregar que la justificación también de tus actos también viene de Dios. No tienes que buscar que te entienda una ideología o, o, o sí, o sea, como que justificar tu maldad interior o sanar buscando excusas para vengarte por tu propia cuenta. No, Dios es el que va a sanar tu corazón. Dios es el que va a establecer una moralidad para ti, el que te va a justificar. Y el que te capacita Y el que también. te capacita para hacerlo el bien, de hecho, tú no vas a poder hacerlo sin él. Entonces, como que esa dependencia de Dios es la única dependencia sana que puedes tener en este mundo, porque a lo que sea que te aferres diferente a él, ay, a lo que sea que te aferres diferente a él va a esclavizarte. Entonces, sí, eso también quería agregar. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle una calificación a esta película. No sé si calificamos solamente la 2 o calificamos toda la saga como tal, La de Joaquín. la de Joaquín Phoenix. La dos nomás. ¿Solo la 2? Bueno, Sí, solo porque es la que 2 son porque diferentes. para que sepan realmente a qué es lo que se tienen. Sí. Sí. Bueno, empecemos con Yalian. De 1 a, De 1 a 5. 5. de 1 a 5 le doy una calificación de 1.5. Le doy 1.5 por la fotografía. Como les dije, la fotografía es espectacular. Ahí sí no fallan. Hicieron un muy buen trabajo ahí, pero la fotografía no lo es todo, ¿no? Y el mensaje, toda la trama en general se tira al resto. Entonces, 1.5. Sí, yo le doy 1. Em, Porque sí, yo también creo que solo rescato la fotografía, tal vez la dirección de producción, Diseño de diseño de producción. producción, dirección de producción, el diseño de producción, porque los vestidos de esta Lady Gaga estaban increíbles, el vestuario me encantó. La música, la verdad, no me pareció completamente memorable, ni creativa, ni nada. Me gustan las canciones, pero pues no me parecieron buenas. La actuación tampoco la destacaría tanto. Obviamente Joaquín actúa muy bien, pero ya lo vimos en la primera película y creo que en esta, pues sí, lo sigue haciendo bien, pero con su coestrella no es como que No no, resaltaron, no sí. le sube el nivel y tampoco ella resalta mucho en su actuación, entonces creo que lo dejo en 1. Sí, bueno, yo le daría un 2. Un 2 porque, pues, lo que usted ya resaltaron, me parece la fotografía, el diseño de producción y la actuación de Joaquín Phoenix muy buena. Algunas críticas están diciendo que Lady Gaga actuó bien. A mí, pues, no me parece que haya actuado ni bien ni mal. O sea, literal, Ella solo misma. cantó y ya. Sí. Entonces, no me parece muy destacada. Y obviamente la trama nada que ver, una película totalmente innecesaria que no aporta nada a la saga como tal. Entonces, por eso le doy ese puntaje. Entonces, sacando el puntaje desde Sin Entender, nosotros le damos 1.5 a esta película. No es para nada recomendada, o sea, no así. Sí, sí, sí. No me parece para nada recomendada. Ah, sí, la gran mayoría de las personas que hemos podido ver también en internet no les ha gustado. El musical no aporta para nada. O sea, De acuerdo. era una sensación muy rara estar tocando temas entre comillas profundos y de repente ponen a cantar, o sea, como que corta totalmente el ambiente y la música, como lo decía Yaliana y Judith, no aporta a que la historia avance, sino como que es puro relleno, ¿no? Entonces no es recomendada, pero muchísimas gracias por prestarnos atención. Sé que este podcast se nos alargó un poco, pero realmente fue un buen momento de compartir varias ideas, de hablar. Gracias a Yaliana, a Judith por acompañarnos. Y les pedimos que le den me gusta a este video, que se suscriban, que activen la campanita, Comenten. comenten, ¿Qué déjenos un tal les parece la comentario. película? Exacto, si se la vieron, si no se la vieron, si se la van a ir a ver, qué piensan de las cosas que nosotros hablamos. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos para nuestro siguiente podcast. Adiós. Hasta luego. Sin entender. No tragues entero.